Para darle un cierre vamos a hablar un poquito de las características de la obra Las Mil y una Noches, que es lo que venimos leyendo desde el inicio de clase. Bueno, aquí tenemos algunas características generales de la obra. La primera es que esta obra pertenece al género narrativo. Al inicio de clase nosotros hicimos un breve repaso con respecto a este género y vimos que hay 4 elementos fundamentales que lo componen, ¿verdad? Que son los personajes, el narrador, la complicación, ¿verdad? O el nudo del relato y por último tiempo y espacio. Entonces vemos que esos elementos, todos ellos se encuentran en esta obra y la hacen pertenecer a lo que es el género narrativo. El segundo punto, también hablamos de la influencia de distintas culturas, principalmente la árabe, y estuvimos discutiendo lo que ustedes sabían sobre ello. Después está otra de las principales características, ¿verdad?, que pertenece a lo que es la literatura universal clásica, que después vamos a hablar a qué se refiere o qué hace con que una obra sea clásica. Por último están las narraciones, las distintas narraciones que aparecen en la obra, por eso Las Mil y una Noches, estuvimos también hablando sobre el título, y ese hilo conductor o ese cuento que aparece en la introducción y que estuvimos viendo, que nos explica de cierta forma el desarrollo y el origen de los demás cuentos. Bueno, esta diapositiva explica un poquito la técnica que utiliza la obra, que es la técnica del relato enmarcado. ¿Qué es esto de la técnica del relato enmarcado? Bueno, es la presentación de varios relatos dentro de una narración principal. Nosotros vimos que la introducción de la obra estaba constituida por la historia del rey Shahryar y del rey Yasaman. A partir de ese desarrollo, ¿no?, nos permite entender o llegar a la historia central. ¿Cuál es la historia central? Bueno, la historia del rey Shahryar y de Sharasada. A partir de esa historia principal, entonces van a derivar un montón de otros cuentos y fábulas, ¿no?, que se van a entrelazar unas con otras con aquella idea del inicio, ¿no? Sharasada cuenta historias para que Shahryar no la mate, y así va prolongando su vida. Entonces, una de las características de esta obra es la literatura como con un uso diferente al que se conoce, ¿no? En este caso, el personaje utiliza la literatura para salvar su vida. Bueno, y para finalizar, me parece interesante proporcionarles cuál es la finalidad de la técnica de el relato enmarcado. Bueno, la primera es la unidad, darle unidad a la obra. A partir de ese relato principal de Sherazada con el rey Shahryar, ¿no?, y su objetivo de vivir, pasar las noches y vivir, es como se explica el enlace de esos varios cuentos y fábulas. Después enriquece la obra. ¿Por qué enriquece la obra? Porque no quedamos solo con un relato central, sino que nos desarrolla múltiples relatos con distintos temas, temas como crímenes, como guerras, como viajes largos, como amores fieles e infieles, como vimos al inicio. Y después, eso también permite que tenga distintas voces de narradores, ¿no? Y la finalidad de eso es diferenciar la primer trama de las demás.